Bianca obliga a su padre a mirarla a los ojos mientras le destroza la vida, pero lo que sucede después deja a todos sin palabras. Puedes imaginar a una niña de 15 años, con su vestido rosa de quinceañera todavía puesto, siendo arrastrada hacia un carro negro mientras sus lágrimas caen sobre el encaje que su madre cosió durante meses. Puedes imaginar sus gritos ahogados por la música de la fiesta que sigue sonando adentro, mientras los invitados bailan sin saber que afuera se está cometiendo el crimen más cruel que puede existir. Parece una escena sacada de una película de terror, pero esta historia realmente sucedió. Y lo que ocurre al final va a dejarte completamente paralizado. Todo comenzó en un pequeño pueblo polvoriento donde una niña soñaba con ser doctora, donde una madre callaba para sobrevivir, y donde un padre vendió lo único puro que tenía por un puñado de billetes y una deuda saldada. Pero el destino, ese tejedor silencioso de justicias tardías, nunca olvida. Y cuando menos lo esperaban, decidió mostrar quién realmente merecía vivir y quién merecía pagar. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando descubras lo que esta niña hizo 20 años después, cuando sepas cómo el cazador se convirtió en presa y cómo las cadenas se transformaron en alas, vas a sentir que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás acompañando hoy en esta historia. Porque sé que hay muchas Biancas allá afuera, muchas niñas que fueron silenciadas, y esta historia es para ellas. El sol de octubre se hundía detrás de las montañas cuando las primeras luces de la fiesta comenzaron a parpadear en el patio trasero de la casa de los Mendoza. Adentro, frente a un espejo roto que solo mostraba la mitad de su reflejo, Bianca se miraba sin reconocerse. Tenía 15 años, el cabello negro recogido en un moño elaborado, y unos ojos color miel que esa noche brillaban con una mezcla de emoción e inquietud. No sabía que en menos de 3 horas, su vida cambiaría para siempre. El pueblo de San Jacinto del Valle se extendía como una herida abierta entre cerros secos y caminos de tierra que el viento convertía en ríos de polvo cada tarde. Era uno de esos lugares olvidados por el progreso, donde el tiempo parecía haberse detenido en algún punto entre la resignación y la pobreza. Las casas, la mayoría de adobe y techos de lámina oxidada, se apiñaban alrededor de una plaza central donde un kiosco desvencijado era testigo mudo de todas las tragedias que allí se gestaban. La familia Mendoza vivía en una de esas casas, quizás la más modesta de todas. 3 habitaciones pequeñas, un baño exterior, una cocina donde el humo del fogón había ennegrecido las paredes durante generaciones. Pero Bianca nunca se había quejado. Para ella, esa casa era su universo, el lugar donde su madre Andrea le había enseñado a leer antes de que pudiera caminar, donde había aprendido que los sueños no costaban dinero y que la imaginación era el único lujo que los pobres podían permitirse. Andrea Mendoza era una mujer de 42 años que aparentaba 60. La vida le había cobrado cada suspiro, cada lágrima tragada, cada golpe recibido en silencio. Su cabello, que alguna vez fue negro como el de su hija, ahora estaba veteado de canas prematuras que ella intentaba ocultar bajo pañuelos descoloridos. Sus manos, agrietadas por el trabajo doméstico y las lavadas ajenas, eran el mapa de su existencia, líneas de sacrificio que nadie leía, callos de amor que nadie agradecía. El padre de Bianca se llamaba Roberto, aunque todos en el pueblo le decían el tuerto por un accidente que le había costado el ojo izquierdo en una riña de cantina hacía ya 15 años. Era un hombre bajo, fornido, con una barba descuidada que siempre olía a aguardiente barato y a tabaco rancio. Trabajaba ocasionalmente en lo que saliera, jornalero en épocas de cosecha, albañil cuando había construcción, y el resto del tiempo, un profesional de la cantina y el dominó. Roberto Mendoza tenía una sola habilidad real: acumular deudas. Debía dinero en cada tienda del pueblo, en cada cantina de los alrededores, y especialmente, le debía una suma considerable a un hombre cuyo nombre nadie pronunciaba en voz alta sin sentir un escalofrío recorrerle la espalda. Carlos Villaverde.
El nombre solo evocaba imágenes contradictorias en la mente de los pobladores. Para algunos, era el benefactor que había pavimentado la única calle asfaltada del pueblo, el que donaba despensas en Navidad y pagaba las fiestas patronales. Para otros, los que sabían la verdad, Carlos Villaverde era el demonio vestido de seda, el lobo que se alimentaba de corderos disfrazándose de pastor. A sus 50 años, Carlos era dueño de casi todo lo que valía la pena poseer en San Jacinto del Valle y en 3 pueblos vecinos. Tierras, ganado, negocios, políticos locales, y según los rumores más oscuros, también era dueño de almas. Había enviudado 2 veces en circunstancias que nadie se atrevía a cuestionar, y sus 2 esposas anteriores habían muerto jóvenes, pálidas, con los ojos hundidos de tanto llorar en silencio. Esa noche de octubre, mientras Bianca se preparaba para su fiesta de quinceañera, no sabía que su padre había firmado su destino 3 semanas antes, en la trastienda de la cantina El Último Trago, con un apretón de manos sudorosas y una botella de tequila como único testigo. Roberto le debía a Carlos 80,000 pesos. Una fortuna en términos del pueblo, una suma imposible de pagar para un hombre cuyo único talento era perder en los juegos de azar. Había perdido todo, el dinero del maíz, los ahorros que Andrea escondía bajo el colchón, incluso el pequeño terreno que algún día sería la herencia de Bianca. Y cuando ya no tuvo nada más que ofrecer, Carlos le propuso un trato. «Tu hija», había dicho Carlos aquella noche, dejando que el humo del cigarro dibujara serpientes en el aire. «He visto cómo ha crecido. Ya es toda una mujercita. Cásala conmigo y olvídate de la deuda. Incluso te daré 20,000 pesos extra para que empieces de nuevo». Roberto había dudado exactamente 3 segundos. 3 segundos en los que el rostro de su hija pasó por su mente como una fotografía borrosa, un recuerdo incómodo que se disolvió rápidamente ante la promesa del dinero. 3 segundos que determinarían el resto de la vida de Bianca. «Trato hecho», había dicho, y con esas 2 palabras, vendió a su propia sangre. La fiesta de quinceañera fue modesta pero hermosa. Andrea había trabajado triple turno durante meses para poder pagar el vestido rosa que Bianca había visto en una revista, ese vestido de princesa con encajes y pedrería que brillaba bajo las luces como si estuviera hecho de sueños materializados. Las vecinas habían cooperado con la comida. El tío Ernesto había prestado su equipo de sonido oxidado, y alguien había conseguido globos blancos y rosas que flotaban sobre las mesas de plástico como pequeñas nubes de esperanza. Bianca bailó con sus amigas, sopló las 15 velas de un pastel de 3 pisos que su madre había horneado con amor y con las últimas monedas de la casa, y por unas horas se sintió exactamente como lo que era, una niña en el umbral de la adolescencia, llena de sueños y de futuro. Sus amigas la rodeaban con risas y abrazos. Estaba Lucía, su mejor amiga desde el kinder, que soñaba con ser maestra. Estaba Carmen, la hija del panadero, que escribía poemas en servilletas y hablaba de irse algún día a la capital. Y estaba Martina, la más tímida de todas, que observaba todo desde una esquina con sus enormes ojos cafés, como si presintiera que algo malo estaba por suceder. «¿Ya pensaste que vas a estudiar?», le preguntó Lucía mientras bailaban una cumbia. «Medicina», respondió Bianca sin dudar. «Quiero ser doctora y curar a todos los niños enfermos del pueblo. Y después, voy a construirle una casa nueva a mi mamá, una casa con piso de verdad y con un jardín lleno de flores». Lucía sonrió, pero había algo en su mirada, una sombra de preocupación que Bianca no supo interpretar. Todos en el pueblo sabían del trato. Todos menos Bianca. Era el secreto peor guardado de San Jacinto del Valle, el chisme que se susurraba en las esquinas, el horror que nadie se atrevía a detener. Andrea también lo sabía. Lo había descubierto 3 días antes, cuando encontró los papeles del acuerdo en el bolsillo del pantalón de Roberto mientras lavaba la ropa. Había llorado toda la noche, había suplicado, había amenazado con irse, con denunciar, con matarse.
Pero Roberto la había callado a golpes, como siempre, y le había advertido que si abría la boca, no solo la mataría a ella, sino que haría de la vida de Bianca un infierno antes de entregarla. Al menos con Carlos tendrá comida y techo, le había dicho Roberto con una crueldad que helaba la sangre. Es más de lo que tú le has dado nunca. Andrea calló. Calló como había callado durante 17 años de matrimonio, como callaban todas las mujeres de su generación en ese pueblo olvidado. Calló y siguió cosiendo el vestido rosa, cada puntada una disculpa silenciosa, cada hilo una lágrima transformada en encaje. Quizás esperaba un milagro. Quizás creía que Dios intervendría en el último momento. O quizás simplemente no tenía la fuerza para luchar contra un destino que parecía escrito en piedra. La fiesta continuaba cuando el carro negro apareció al final de la calle. Era un Mercedes-Benz último modelo, completamente fuera de lugar en ese camino de tierra donde las gallinas caminaban libremente y los perros flacos dormían bajo los árboles. Los faros cortaron la oscuridad como cuchillos, y el motor ronroneó con una elegancia amenazante mientras se detenía frente a la casa de los Mendoza. Carlos Villaverde descendió del vehículo con la parsimonia de quien sabe que el mundo le pertenece. Vestía un traje gris oscuro, camisa blanca impecable, y una corbata roja que parecía una mancha de sangre sobre su pecho. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás con gel, y sus ojos pequeños, hundidos bajo cejas espesas, escanearon la fiesta con la frialdad de un depredador eligiendo a su presa. Bianca lo vio desde la pista de baile improvisada. No lo conocía personalmente, solo de referencias, de historias que los adultos contaban en voz baja. Pensó que quizás era algún familiar lejano que venía a felicitarla, o algún socio de negocios de su padre. Nunca imaginó que ese hombre había venido a reclamar su mercancía. Roberto corrió hacia Carlos con una sonrisa servil que transformó su rostro en una máscara grotesca de sumisión. Le estrechó la mano con demasiado entusiasmo, le ofreció un trago, le agradeció efusivamente por haber honrado la fiesta con su presencia. Andrea, desde la cocina, observaba la escena con el rostro descompuesto, las manos temblando sobre el cuchillo con el que cortaba el pastel. «Es hora», dijo Carlos después de una hora de fingir que disfrutaba la fiesta, de sonreír a los vecinos que le temían, de aceptar tragos que apenas probaba. «Quiero llevarme a la muchacha esta noche». Roberto asintió sin dudar. «Claro, claro. Déjame hablar con ella». Fue Andrea quien tuvo que hacerlo. Roberto era demasiado cobarde para enfrentar los ojos de su propia hija, así que envió a su esposa a hacer el trabajo sucio, como siempre. Andrea encontró a Bianca en el baño, retocándose el maquillaje frente al espejo roto. «Mi niña», comenzó Andrea, y su voz se quebró en la primera sílaba. Bianca se volteó, sonriente. «¿Qué pasa, mamá? Ya van a partir el pastel». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Andrea sin permiso, surcos de dolor sobre la piel curtida. «Tienes que irte con el señor Carlos. Esta noche. Ahora». La sonrisa de Bianca se congeló. «¿De qué hablas?» «Tu padre. Él. Hay un acuerdo. Vas a casarte con el señor Carlos. Él va a cuidarte, vas a tener una buena vida, nunca te va a faltar nada». «Casarme». Bianca retrocedió hasta que su espalda golpeó la pared de azulejos rotos. «Mamá, tengo 15 años. Tengo que terminar la escuela. Quiero ser doctora, ¿recuerdas?» Andrea la abrazó con fuerza, tratando de transmitirle en ese abrazo todo el amor que no había sabido demostrarle, todas las disculpas que las palabras no alcanzaban a expresar. «Perdóname, mi niña. Perdóname». «No». Bianca se zafó del abrazo con violencia. «No me voy a casar. No me pueden obligar». Salió corriendo del baño, atravesó la fiesta empujando invitados,
tropezando con sillas de plástico, su vestido rosa arrastrándose por el suelo de tierra. Buscaba una salida, un escape, alguien que la ayudara. Pero todos los rostros que encontraba bajaban la mirada, nadie se atrevía a intervenir. Llegó hasta donde estaba Roberto, parado junto a Carlos, y lo enfrentó con toda la rabia que su cuerpo pequeño podía contener. «Tú no puedes hacer esto», le gritó. «Soy tu hija. Tu hija». Roberto la miró como se mira a un objeto molesto, con fastidio, con indiferencia. «Ya está decidido. Vas a irte con el señor Carlos y vas a ser una buena esposa. Es lo mejor para todos». ¿Lo mejor para quién? Las lágrimas habían arruinado el maquillaje que tanto le había costado aplicar, corriendo en líneas negras por sus mejillas. «Él tiene la edad de mi abuelo. No lo conozco. No lo amo». Carlos dio un paso adelante, y su proximidad hizo que Bianca sintiera un frío inexplicable recorrerle la columna vertebral. «El amor se construye, niña. Ya aprenderás a quererme. Ahora sé buena y despídete de tu madre. No la verás por un tiempo». Bianca miró a su alrededor buscando aliados. Los vecinos habían dejado de bailar, la música seguía sonando, pero nadie la escuchaba. Todos observaban la escena como si fuera un espectáculo, un drama del que no querían formar parte. Algunos murmuraban entre sí, otros negaban con la cabeza, pero nadie, absolutamente nadie, dio un paso adelante para defenderla. «¡Ayúdenme!», gritó Bianca con desesperación. «Por favor, alguien ayúdeme». Silencio. Un silencio cómplice, cobarde, asesino. Dos hombres que habían llegado con Carlos, guardaespaldas de aspecto amenazante, se acercaron a Bianca y la tomaron por los brazos. Ella pataleó, mordió, arañó, hizo todo lo que su cuerpo pequeño le permitía para resistirse. Pero era como luchar contra montañas. La arrastraron hacia el carro negro mientras su vestido rosa se desgarraba contra el suelo, mientras sus gritos se mezclaban con los ladridos de los perros del vecindario. Andrea corrió detrás de ella, intentando alcanzarla, pero Roberto la detuvo con un brazo firme. «Ya basta. Está hecho». «Mamá», gritó Bianca desde el carro que comenzaba a alejarse. «Mamá, ayúdame». El Mercedes desapareció en la noche, dejando detrás una nube de polvo y una fiesta de quinceañera que nadie supo cómo terminar. Los globos blancos y rosas seguían flotando sobre las mesas vacías, los restos del pastel se derretían bajo las luces, y en algún lugar, una canción alegre seguía sonando desde el equipo de sonido oxidado, burlándose de la tragedia que acababa de ocurrir. La hacienda de Carlos Villaverde se llamaba La Corona, y estaba ubicada a 40 kilómetros de San Jacinto del Valle, en lo alto de una colina que dominaba todo el paisaje circundante. Era una construcción imponente de estilo colonial, con muros blancos, tejas rojas, y un portón de hierro forjado que se abría solo para los elegidos. Jardines perfectamente cuidados rodeaban la casa principal, fuentes de piedra cantaban melodías acuáticas, y pavos reales caminaban con arrogancia por los senderos empedrados. Para cualquier otro, esa hacienda habría sido el paraíso. Para Bianca, fue su infierno personal durante los próximos 15 años de su vida. La primera noche fue la más larga de su existencia. Carlos la llevó directamente a una habitación en el segundo piso, una suite decorada con muebles antiguos y cortinas de terciopelo rojo. Había flores frescas en un jarrón de cristal, champaña en una cubitera de plata, y sobre la cama, un camisón blanco de encaje que alguien había dejado preparado. «Esta será tu habitación», dijo Carlos mientras cerraba la puerta detrás de ellos. «Y la mía también, por supuesto». Bianca temblaba de pies a cabeza. Todavía llevaba su vestido de quinceañera desgarrado, su maquillaje corrido, su moño deshecho. Parecía una muñeca rota, una princesa caída de su cuento de hadas. «Por favor,
susurró con voz temblorosa. Déjeme ir a casa. Prometo que nunca diré nada. Por favor. Carlos se acercó a ella lentamente, como un gato que juega con un ratón antes de devorarlo. Esta es tu casa ahora. Cuanto antes lo aceptes, mejor te irá. Esa noche, Carlos le robó a Bianca todo lo que le quedaba. Su inocencia, su dignidad, sus sueños de ser doctora, sus esperanzas de una vida normal. La tomó con la misma frialdad con la que se toma posesión de un objeto, ignorando sus lágrimas, sus súplicas, su dolor. Y cuando terminó, se dio la vuelta y se durmió como si nada hubiera pasado, mientras Bianca yacía a su lado, mirando el techo con los ojos vacíos, preguntándose cómo el mundo podía seguir girando después de lo que acababa de ocurrir. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y confusión. Bianca descubrió rápidamente las reglas de la hacienda: no salir sin permiso, no hablar con nadie sin autorización, no cuestionar nada de lo que Carlos dijera o hiciera. Había sirvientes en la casa, una docena de personas que trabajaban de sol a sol, pero todos evitaban su mirada como si fuera contagiosa. Solo una mujer mayor, la cocinera llamada Doña Prudencia, se atrevía a hablarle cuando Carlos no estaba. «Tienes que ser fuerte, niña», le dijo Doña Prudencia una mañana, mientras preparaba el desayuno. «Las que vinieron antes que tú no lo fueron, y mira cómo terminaron». «¿Las que vinieron antes?», preguntó Bianca con un hilo de voz. Doña Prudencia miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. «Las otras esposas. La primera, Margarita, duró 5 años. La encontraron al fondo del barranco detrás de la hacienda. Dijeron que fue un accidente, que resbaló mientras paseaba. Pero yo vi los moretones en su cuello. La segunda, Elena, duró solo 3 años. Decían que tenía el corazón débil, que murió mientras dormía. Pero yo vi cómo sus ojos estaban abiertos de terror cuando la encontraron». Bianca sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Él las mató». Doña Prudencia no respondió directamente. «Solo sé fuerte, niña, y mantén los ojos abiertos». Con el paso de los meses, Bianca aprendió a sobrevivir. Aprendió a reconocer el humor de Carlos por el sonido de sus pasos, a detectar cuando venía una tormenta de violencia por el brillo de sus ojos, a decir las palabras correctas para evitar los golpes más brutales. No siempre lo lograba. Muchas noches terminaba con el labio partido, con los brazos amoratados, con marcas en el cuello que tenía que ocultar con pañuelos durante semanas. Carlos era meticuloso en su crueldad. Nunca la golpeaba en el rostro de manera que las marcas fueran visibles cuando tenían visitas. Nunca dejaba evidencia que pudiera comprometerlo. Era un experto en el arte del maltrato discreto, en la violencia que se esconde bajo las alfombras y detrás de las cortinas de terciopelo. Pero lo que más destruía a Bianca no eran los golpes físicos. Era el aislamiento. Carlos le prohibió cualquier contacto con su madre, con sus amigas, con el mundo exterior. No podía escribir cartas, no podía hacer llamadas, no podía recibir visitas. Era una prisionera en una jaula dorada, un pájaro al que le habían cortado las alas. «Eres mía», le recordaba Carlos constantemente. «Todo lo que eras antes ya no existe. Ahora solo eres mi esposa, mi propiedad, mi cosa». Y durante un tiempo, Bianca le creyó. Se convenció de que esa era su vida ahora, que no había escape posible, que lo único que podía hacer era sobrevivir un día más, y luego otro, y otro. Se volvió una sombra de sí misma, una mujer gris que caminaba por los pasillos de la hacienda como un fantasma, con los ojos vacíos y el alma marchita. El primer año fue el más difícil. Bianca intentó escapar 2 veces, y ambas veces fue encontrada antes de llegar al pueblo más cercano. La primera vez, Carlos la perdonó con una advertencia, un golpe en el estómago que la dejó sin aire durante minutos eternos.
La segunda vez, no fue tan benevolente. La encerró en un cuarto pequeño en el sótano de la hacienda, sin ventanas, sin luz, con solo un colchón sucio y un balde para sus necesidades. Estuvo allí durante una semana, alimentada con pan y agua, sin saber si era de día o de noche, sin escuchar otra voz que no fueran los gritos de su propia desesperación. Cuando finalmente la sacó de ese agujero, Bianca era otra persona. La niña que había soñado con ser doctora, la quinceañera del vestido rosa, la hija que amaba a su madre con devoción, había muerto en esa oscuridad. Lo que emergió fue una criatura de supervivencia, un ser que había aprendido que la única manera de seguir viva era rendirse completamente. O eso creyó Carlos. Lo que Carlos Villaverde no sabía, lo que su arrogancia le impedía ver, era que Bianca no se había rendido. Solo había aprendido a esperar. Pasaron los años, y Bianca fue dominando el arte de la paciencia. Observaba todo con ojos que parecían muertos pero que en realidad registraban cada detalle. Las rutinas de los guardias, los horarios de Carlos, los lugares donde guardaba documentos importantes, las contraseñas que murmuraba mientras hablaba por teléfono, los nombres de sus socios, las cantidades de dinero que movía. Durante el día, era la esposa perfecta. Servil, callada, invisible. Durante las noches, cuando Carlos roncaba satisfecho después de usar su cuerpo como le placía, Bianca planeaba. No sabía exactamente qué estaba planeando, pero sabía que algún día, toda esa información sería útil. A los 20 años, Bianca tuvo su primer embarazo. Fue un momento de terror absoluto. La idea de traer un hijo a ese infierno le resultaba insoportable. Pero cuando perdió al bebé a los 3 meses, sintió una mezcla inexplicable de alivio y devastación que la sumió en una depresión profunda. Carlos la culpó, naturalmente. «Eres inútil», le dijo mientras ella sangraba en la cama. «No puedes ni hacer lo único para lo que sirves». Los siguientes años trajeron más embarazos fallidos, más culpas, más violencia. Carlos estaba obsesionado con tener un heredero, un hijo varón que continuara su legado. Cada vez que Bianca perdía un embarazo, los castigos eran más severos, más brutales. Pero algo extraño comenzó a suceder. Con cada golpe, con cada humillación, en lugar de quebrarse más, Bianca sentía crecer en su interior una rabia fría, calculada, paciente. Era como un fuego que ardía bajo el hielo, invisible pero letal. Y ese fuego la mantenía viva cuando todo lo demás debería haberla matado. A los 24 años, 9 años después de su llegada forzada a la hacienda, Bianca tuvo una epifanía. Fue durante una de las fiestas que Carlos organizaba para sus socios, esas reuniones de hombres ricos y poderosos donde las mujeres eran adornos silenciosos. Esa noche, mientras servía copas con la mirada baja, Bianca escuchó una conversación que cambiaría todo. «El problema es el registro», decía uno de los socios, un político gordo con bigote engominado. «Si las autoridades descubren las cuentas en Panamá, estamos acabados». Carlos rió con esa risa suya que sonaba como piedras cayendo. «Nadie va a descubrir nada. Todo está a nombre de fantasmas, empresas que no existen, gente que murió hace años. Y los documentos originales. En mi caja fuerte. Aquí mismo, en la hacienda. Es el único lugar seguro». Bianca siguió sirviendo copas sin que su expresión cambiara ni un milímetro. Pero su corazón latía con fuerza, su mente trabajaba a velocidad de vértigo. Documentos. Pruebas. Armas. Esa noche, por primera vez en 9 años, Bianca sonrió en la oscuridad. Comenzó a estudiar la caja fuerte. Era un monstruo de acero empotrado en la pared del estudio de Carlos, con una combinación de 10 dígitos que cambiaba cada mes. Durante años, había sido un objeto decorativo más, pero ahora Bianca la miraba con ojos de cazador. Observó. Esperó.
Aprendió. Descubrió que Carlos tenía una rutina. Cada primer día del mes, cambiaba la combinación. Y cada vez que lo hacía, murmuraba los números en voz baja mientras los ingresaba, un hábito de anciano que no se molestaba en ocultar frente a su esposa inútil. Bianca memorizó las combinaciones de 3 meses seguidos antes de atreverse a actuar. Una noche, mientras Carlos estaba de viaje visitando sus propiedades en el norte, Bianca se escabulló al estudio. Sus manos temblaban cuando ingresó la combinación, y cada clic del mecanismo sonaba como un trueno en el silencio de la hacienda. Pero funcionó. La puerta de acero se abrió con un suspiro mecánico, revelando su contenido. Carpetas. Docenas de carpetas llenas de documentos que contaban historias de corrupción, sobornos, lavado de dinero, extorsión y algo peor, fotografías de niñas. Niñas tan jóvenes como lo había sido ella, algunas incluso menores. Contratos de matrimonio como el suyo, acuerdos de compraventa de seres humanos disfrazados de transacciones comerciales. Bianca vomitó allí mismo, en la alfombra persa del estudio. No solo era ella. Había habido otras antes. Habría otras después. Carlos Villaverde no era solo un esposo cruel, era un monstruo que comerciaba con niñas como si fueran ganado. Con manos temblorosas, Bianca sacó su teléfono, un viejo celular que había robado de la cocina y escondido durante meses, y fotografió todo. Cada documento, cada fotografía, cada prueba. Luego, con un cuidado meticuloso, devolvió todo a su lugar y cerró la caja fuerte. Esa noche no durmió. Pasó las horas mirando las fotografías en su teléfono, construyendo en su mente el caso que destruiría a Carlos Villaverde. No tenía abogado, no tenía aliados, no tenía dinero. Pero tenía algo más valioso. Tenía la verdad. El proceso tomó años. Bianca tuvo que ser más paciente de lo que nunca había sido, más astuta de lo que Carlos jamás la creyó capaz. Estableció contacto secreto con organizaciones de derechos humanos, con periodistas de investigación, con fiscales que no estaban en la nómina de Carlos. Fue difícil. Hubo momentos en que casi la descubrieron, en que tuvo que destruir evidencia y empezar de nuevo, en que pensó que todo era inútil y que Carlos ganaría como siempre ganaba. Pero cada golpe que recibía, cada humillación, cada noche de terror, alimentaba su determinación. Mientras tanto, Andrea languideció en San Jacinto del Valle. La madre de Bianca había envejecido 30 años en los 15 que su hija llevaba cautiva. Roberto había muerto 5 años antes, ahogado en su propio vómito después de una borrachera, y Andrea había quedado sola en esa casa de adobe que se derrumbaba como su voluntad de vivir. Intentó visitar a Bianca una vez, 3 años después de la boda forzada. Viajó en autobús durante horas, llegó a la hacienda con los pies hinchados y el corazón lleno de esperanza. Pero Carlos la rechazó en la puerta, la hizo echar por los guardias como si fuera una mendiga, mientras Bianca miraba desde una ventana del segundo piso con el rostro bañado en lágrimas silenciosas. Andrea no volvió a intentarlo. Se convenció de que su hija la odiaba, que la culpaba por no haberla protegido, que era mejor dejarla en paz. No sabía que Bianca pensaba en ella cada día, que guardaba bajo la almohada una fotografía arrugada de su madre que había logrado rescatar de sus pertenencias, que sus últimos pensamientos antes de dormir eran siempre para ella. A los 25 años, 10 años después de su llegada a la corona, Bianca finalmente logró lo que parecía imposible. Estableció contacto con el mundo exterior. Un jardinero nuevo, un hombre joven llamado Miguel que no sabía las reglas de la hacienda, accedió a llevar una carta a la dirección que Bianca le indicó. Era una carta dirigida a una periodista de la capital, una mujer llamada Patricia Vega que se había hecho famosa por destapar casos de corrupción. La carta decía simplemente: «Tengo pruebas de tráfico de menores, corrupción y asesinato. Si me ayuda a salir, se las entregaré todas». Patricia Vega era una mujer de 50 años,
con el cabello corto y canoso, y una mirada que había visto demasiado para asustarse de algo. Había recibido cientos de cartas similares a lo largo de su carrera, la mayoría de personas desesperadas con historias inventadas o exageradas. Pero algo en la letra de Bianca, algo en la precisión de sus palabras, la convenció de que esto era diferente. Se pusieron en contacto a través de mensajes codificados que el jardinero llevaba de ida y vuelta. Patricia le explicó a Bianca que necesitaba las pruebas antes de poder actuar, que sin evidencia sólida, ningún fiscal se atrevería a tocar a Carlos Villaverde. Bianca las tenía. Había acumulado fotografías, grabaciones, copias de documentos, testimonios escritos de sirvientes que ya no trabajaban en la hacienda. Era un arsenal de verdad que había construido pacientemente durante años, pieza por pieza, noche por noche. El plan era simple pero arriesgado. Bianca sacaría las pruebas de la hacienda durante una fiesta, cuando la seguridad estuviera distraída con los invitados. Patricia tendría un contacto esperando en el pueblo para recogerlas. Y una vez que las pruebas estuvieran en manos seguras, Patricia publicaría la historia y los fiscales actuarían. El día elegido fue el 15 de octubre, exactamente 15 años después de la noche de quinceañera de Bianca. La coincidencia no era casual, ella la había planificado así. Quería que Carlos recordara esa fecha para siempre, que cada vez que viera un vestido rosa o escuchara música de fiesta, pensara en ella y temblara. La fiesta era para celebrar un negocio cerrado, uno de esos tratos turbios que hacían a Carlos más rico y poderoso. La hacienda estaba llena de políticos, empresarios, y las mujeres que los acompañaban como trofeos silenciosos. Bianca, como siempre, servía y sonreía y desaparecía en el fondo. Nadie notó cuando se escabulló hacia el estudio. Nadie vio cuando abrió la caja fuerte con dedos que ya no temblaban. Nadie escuchó cuando llenó una mochila pequeña con los documentos más incriminatorios y la escondió bajo su vestido largo. Pero alguien sí la vio cuando intentó salir por la puerta de servicio. Doña Prudencia, la vieja cocinera que le había dado la primera advertencia tantos años atrás, estaba en la cocina preparando más entremeses. Sus ojos se encontraron durante una fracción de segundo que pareció durar una eternidad. Bianca esperó el grito, la delación, el final de todo. Pero doña Prudencia solo asintió una vez, casi imperceptiblemente, y volvió a su trabajo como si nada hubiera pasado. Bianca salió de la hacienda por primera vez en 15 años. Caminó por los jardines oscuros, pasó junto a los pavos reales dormidos, alcanzó el portón de hierro que siempre había sido su frontera. El guardia estaba distraído, festejando con una botella de tequila que alguien le había pasado desde la fiesta. No la vio cuando se deslizó por una abertura en el muro que solo ella conocía. Y de pronto, estaba afuera. El aire libre olía diferente. A tierra húmeda, a pinos lejanos, a libertad. Bianca aspiró profundamente, llenando sus pulmones con ese aroma que había olvidado, y sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas sin poder detenerlas. Caminó durante horas por caminos de tierra que no conocía, guiándose solo por las estrellas y por la dirección que Patricia le había indicado. Sus pies sangraban, su vestido estaba destrozado, pero no sentía dolor. Solo sentía el peso de la mochila contra su espalda, el peso de la justicia que estaba a punto de desatar. El contacto la esperaba donde habían acordado, en una gasolinera abandonada a las afueras del pueblo vecino. Era un hombre joven, nervioso, que la miró con una mezcla de asombro y respeto. ¿Eres Bianca?, preguntó. Ella asintió, incapaz de hablar. Patricia me envió. Dame los documentos. Tú debes esconderte. Cuando esto salga, Carlos te buscará por todas partes. Bianca le entregó la mochila, pero negó con la cabeza. No voy a esconderme. Voy a volver a mi pueblo. Tengo que ver a mi madre. El hombre intentó disuadirla,
explicarle el peligro, pero Bianca ya había tomado su decisión. Había esperado 15 años para ver a Andrea, y ni Carlos Villaverde ni todos los demonios del infierno la detendrían ahora. Viajó toda la noche en autobuses y camiones de carga que aceptaban pasajeros por monedas. El amanecer la encontró en las afueras de San Jacinto del Valle, mirando el pueblo desde la colina donde solía jugar de niña. Todo parecía igual y completamente diferente al mismo tiempo. Las casas se habían deteriorado más, las calles estaban más vacías, el kiosco de la plaza había perdido la mitad de su techo. Pero la casa de los Mendoza seguía ahí, más pequeña de lo que la recordaba, más frágil, como una anciana esperando el final. Bianca caminó hacia la puerta con el corazón latiéndole en la garganta. No sabía qué encontraría adentro, no sabía si su madre estaría viva, si la reconocería, si la perdonaría. Tocó la puerta con nudillos temblorosos. Silencio. Volvió a tocar, más fuerte esta vez. Escuchó un ruido dentro, pasos lentos, arrastrándose sobre el piso de tierra. La puerta se abrió con un chirrido de bisagras oxidadas, y Bianca se encontró frente a frente con una mujer que apenas reconoció. Andrea tenía 57 años, pero parecía de 80. Su cabello era completamente blanco, su espalda estaba encorvada, sus ojos hundidos en cuencas oscurecidas por décadas de llanto. Vestía un camisón raído, y sus pies descalzos mostraban uñas amarillentas y torcidas. Madre e hija se miraron durante un momento que pareció contener todos los años perdidos, todas las palabras no dichas, todo el amor que había sobrevivido a pesar de la distancia y el dolor. «Bianca», susurró Andrea con voz incrédula. «¿Eres tú, mi niña?» Bianca no pudo responder. Se lanzó a los brazos de su madre y lloró como no había llorado en 15 años, con sollozos que sacudían todo su cuerpo, que salían de algún lugar profundo donde había guardado todo su sufrimiento. «Perdóname, mamá», dijo entre lágrimas. «Perdóname por haberme ido». Andrea la abrazó con fuerzas que no sabía que todavía tenía. «Tú no te fuiste, mi niña. Te arrancaron de mi lado. Y no hay nada que perdonar». Pasaron las siguientes horas hablando, llorando, llenando los vacíos de 15 años de silencio. Bianca le contó todo, los golpes, el miedo, los embarazos perdidos, la lenta acumulación de pruebas, el plan de escape. Andrea escuchaba con los ojos cerrados, como si cada palabra fuera una puñalada que tenía que absorber para poder seguir adelante. «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó Andrea cuando Bianca terminó de hablar. «Ahora va a pagar», respondió Bianca con una voz que su madre no reconoció, una voz de acero, de fuego, de justicia hambrienta. «Mañana saldrá la historia en todos los periódicos. Patricia me lo prometió. Y cuando salga, Carlos Villaverde caerá». Esa noche, madre e hija durmieron juntas en la misma cama donde Bianca había dormido de niña, abrazadas como si temieran que la oscuridad volviera a separarlas. Y por primera vez en 15 años, Bianca durmió sin pesadillas. La historia se publicó al día siguiente, no en uno, sino en todos los periódicos del país. Patricia Vega había hecho su trabajo magistralmente, conectando las pruebas de Bianca con investigaciones que llevaban años estancadas, armando un rompecabezas de corrupción que salpicaba a docenas de figuras poderosas. El imperio del horror, como Carlos Villaverde construyó una fortuna sobre el tráfico de menores y la corrupción política. Ese era el titular que apareció en primera plana, acompañado de fotografías de documentos y testimonios que no dejaban lugar a dudas. Carlos Villaverde se enteró de la noticia mientras desayunaba en la hacienda, rodeado de sus guardaespaldas que habían dejado de parecer amenazantes y ahora solo lucían nerviosos. Cuando vio la primera página del periódico, su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del terror en cuestión de segundos. «Encuéntrenla», rugió a sus hombres. «Encuentren a esa perra y tráiganmela». Pero ya era demasiado tarde.
Los fiscales ya habían sido alertados, los jueces ya habían firmado las órdenes de arresto, la Policía Federal ya estaba en camino hacia la hacienda. Carlos intentó huir en su helicóptero privado, pero lo encontró rodeado de agentes que le esperaban con armas desenfundadas. Lo arrestaron frente a las cámaras de televisión que habían llegado para capturar la caída del gigante. Carlos gritaba, amenazaba, prometía destruir a todos los que se atrevieran a tocarlo. Pero sus palabras ya no tenían poder. Era solo un anciano asustado, despojado de su máscara de magnate, revelando el monstruo patético que siempre había sido. Bianca vio el arresto por televisión, sentada junto a su madre en la sala de la casa de los Mendoza. Las vecinas habían llegado con comida y abrazos. El pueblo entero parecía haber despertado de un sueño de cobardía para celebrar a su hija pródiga. Pero Bianca no sentía alegría. Solo sentía un vacío inmenso, el hueco que dejan 15 años de vida robada. ¿Estás bien, mi niña?, preguntó Andrea, notando la expresión distante de su hija. No lo sé, mamá. Creo que no lo sabré por mucho tiempo. El juicio de Carlos Villaverde fue el más grande en la historia del país. Duró meses y ocupó todas las portadas. Bianca testificó 3 veces, enfrentando a su verdugo con una calma que asombró a todos los presentes. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que añadir antes de que se dictara la sentencia, ella se puso de pie y miró directamente a Carlos. Durante 15 años me dijiste que era tu propiedad, tu cosa, tu objeto. Me dijiste que no era nadie, que no valía nada, que nadie me echaría de menos si desaparecía. Pero aquí estoy. Y tú eres el que va a desaparecer. Carlos la miró con odio puro, pero ya no tenía poder para dañarla. Ya no era más que un anciano acabado, despojado de su fortuna confiscada, abandonado por sus socios que ahora huían de él como ratas de un barco hundiéndose. La sentencia fue de 80 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. 80 años. Como si el universo hubiera decidido que Carlos debía pagar 1 año por cada año de vida de la niña que había destruido y reconstruido. Cuando el juez pronunció el veredicto, el público en la sala estalló en aplausos. Bianca no aplaudió. Solo cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo como algo que había cargado durante años finalmente se soltaba de sus hombros. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Bianca vendió sus derechos de historia a una productora de cine y usó el dinero para construirle a su madre la casa con la que siempre había soñado, una casa con piso de verdad y un jardín lleno de flores. Se inscribió en la universidad a distancia para estudiar Derecho, decidida a ayudar a otras mujeres que habían vivido lo que ella vivió. Patricia Vega la contactó para ofrecerle un trabajo en su fundación contra la trata de personas. Bianca aceptó y se convirtió en la voz de miles de mujeres que no podían hablar, en el rostro de una lucha que apenas comenzaba. En su oficina, colgó una fotografía enmarcada. Era una imagen vieja, arrugada, que había guardado durante 15 años bajo la almohada, una foto de ella y su madre, tomada el día de su cumpleaños número 14, 1 año antes de que todo se derrumbara. En la foto, ambas sonreían con una felicidad que parecía imposible. A los 35 años, 20 después de aquella noche terrible, Bianca finalmente pudo decir que era feliz. No una felicidad completa, porque las cicatrices nunca desaparecen del todo, pero sí una felicidad genuina, construida sobre los escombros de su sufrimiento. Se casó con un hombre bueno, un maestro de escuela rural que la amaba sin pedir nada a cambio. Tuvo 2 hijos, una niña y un niño, a quienes crió con todo el amor que a ella le había sido negado. Y cuando su hija cumplió 15 años, organizó la fiesta de quinceañera más hermosa que San Jacinto del Valle había visto jamás. Pero esta vez, la historia tuvo un final diferente. La niña bailó hasta el amanecer, rodeada de familia y amigos. Nadie vino a llevarla, nadie la arrancó de los brazos de su madre.
Y cuando la música terminó y los globos se desinflaron y el pastel fue solo migajas, Bianca abrazó a su hija y le susurró al oído las palabras que nadie le había dicho a ella cuando más lo necesitaba. Tu vida es tuya, mi niña. Tuya y de nadie más. Y yo estaré aquí para protegerte, siempre. Andrea vivió para ver todo eso. Murió a los 75 años, en paz, rodeada de su hija, sus nietos y las flores del jardín que siempre había soñado. Sus últimas palabras fueron para Bianca. Estoy orgullosa de ti. Siempre lo estuve, incluso cuando no supe demostrarlo. Bianca la sostuvo hasta el final, y cuando su madre cerró los ojos por última vez, supo que finalmente podía dejar ir el pasado. No olvidarlo, nunca eso, pero sí liberarlo, dejarlo flotar hacia ese lugar donde van las heridas que ya han cicatrizado. Carlos Villaverde murió en prisión 3 años después, solo, olvidado, consumido por enfermedades que nadie se molestó en tratar. Bianca se enteró por el periódico, un párrafo pequeño en la sección de sucesos locales. No sintió alegría ni tristeza, solo la certeza de que el universo, a su manera, siempre equilibra las cuentas. Y en las noches tranquilas, cuando los niños dormían y su esposo leía junto a la chimenea, Bianca salía al jardín a mirar las estrellas. Las mismas estrellas que la habían guiado aquella noche de escape, las mismas que habían brillado sobre su fiesta de quinceañera cuando todavía era una niña con sueños. Lo logré, susurraba al cielo, a su madre, a la niña que fue. Sobreviví. Y las estrellas brillaban en respuesta, como si el universo entero asintiera. La historia de Bianca se convirtió en leyenda, no solo en San Jacinto del Valle, sino en todo el país. Se escribieron libros, se filmaron documentales, su nombre se usó como símbolo de resistencia y esperanza. Pero para Bianca, lo más importante nunca fue la fama ni el reconocimiento. Lo más importante fue la niña de 15 años que le escribió una carta diciendo que su historia le había dado fuerzas para denunciar a su propio abusador. Fue la mujer de 40 que dejó a su esposo violento después de leer su testimonio. Fueron las miles de voces que se sumaron al coro, rompiendo el silencio que durante generaciones había protegido a los monstruos. Bianca nunca se convirtió en doctora, como había soñado de niña. Pero curó de todas formas. Curó heridas que no se ven, que no sangran por fuera, que supuran en silencio detrás de puertas cerradas. Curó con palabras, con ejemplo, con la simple demostración de que es posible atravesar el infierno y salir del otro lado. Y cuando le preguntaban cómo lo había logrado, cómo había sobrevivido 15 años de horror sin perder la cordura ni la esperanza, Bianca siempre respondía lo mismo. Nunca dejé de creer que merecía algo mejor. Incluso cuando todo el mundo me decía lo contrario, incluso cuando yo misma lo dudaba, guardé esa chispa en algún lugar profundo donde nadie podía apagarla. Y un día, esa chispa se convirtió en fuego. Y el fuego lo quemó todo. El sol se pone ahora sobre San Jacinto del Valle, tiñendo las montañas de naranja y púrpura, elevando polvo dorado desde los caminos de tierra que siguen siendo los mismos de siempre. La casa de los Mendoza ya no existe. En su lugar hay un centro comunitario que lleva el nombre de Andrea, donde las mujeres del pueblo aprenden oficios y las niñas reciben clases de autodefensa. La hacienda La Corona fue confiscada y convertida en refugio para víctimas de violencia doméstica. Los jardines donde Bianca caminó como prisionera ahora albergan a mujeres que están sanando, que están aprendiendo que la vida puede comenzar de nuevo sin importar cuántas veces haya sido destruida. Y en la plaza central del pueblo, donde un kiosco desvencijado fue testigo de tantas tragedias silenciosas, hay ahora una estatua pequeña. No es de bronce ni de mármol, solo es de piedra local, tallada por manos del pueblo. Representa a una niña con un vestido de quinceañera, los brazos alzados hacia el cielo, la expresión de alguien que no se rinde. En la base de la estatua, una placa simple dice: para todas las niñas que fueron silenciadas.
Su voz importa. Su vida importa. Nunca están solas. Bianca visita esa estatua cada 15 de octubre, en el aniversario de la noche que cambió su vida. Se sienta en una banca cercana, mira el cielo que se oscurece, y recuerda. Recuerda el dolor, sí, pero también recuerda la fuerza que encontró en lo más profundo de su desesperación. Recuerda a su madre, a las mujeres que la ayudaron, a todos los que creyeron en ella cuando ella misma había dejado de creer. Y cada año, antes de irse, deja una flor al pie de la estatua. Una rosa, siempre una rosa, del mismo color rosa del vestido que llevaba esa noche. Un recordatorio de que incluso las cosas más hermosas pueden nacer del dolor. Porque eso es lo que aprendió Bianca en sus 30 años de vida consciente, que la oscuridad no tiene la última palabra, que los monstruos pueden ser derrotados, que las cadenas pueden romperse, que las niñas que son vendidas pueden convertirse en mujeres que liberan, que el amor, aunque tarde, aunque imperfecto, aunque lleno de cicatrices, siempre encuentra la manera de florecer. Y esa es la verdad más profunda de todas, que no importa cuánto intenten destruirnos, hay algo en el espíritu humano que se niega a morir. Una luz que brilla más fuerte cuanto más oscuro está todo alrededor. Una voz que susurra en la noche más negra. Aguanta. Aguanta. El amanecer viene. Para Bianca, el amanecer llegó. Y brilló más hermoso de lo que jamás había imaginado. Esta historia no termina aquí, porque las historias de supervivencia nunca terminan realmente. Se transforman, se expanden, se convierten en semillas que vuelan con el viento y germinan en lugares inesperados. Cada persona que escucha la historia de Bianca lleva consigo un pedazo de ella, y ese pedazo puede cambiar todo. Quizás tú conoces a alguien que está viviendo su propio infierno silencioso. Quizás tú mismo estás en ese lugar oscuro del que parece no haber salida. Si es así, deja que la historia de Bianca te recuerde algo que a veces olvidamos, que eres más fuerte de lo que crees, que mereces más de lo que tienes, que el final de tu historia aún no está escrito. Y cuando la noche sea más oscura, cuando el peso sea insoportable, cuando sientas que no puedes dar un paso más, recuerda a esa niña de 15 años con el vestido rosa desgarrado, siendo arrastrada hacia un infierno del que no había escape aparente. Recuerda que sobrevivió, que esperó, que luchó y que venció. Si ella pudo, tú también puedes. Y ahora me cuenta ahí en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Te emocionó como me emocionó a mí al contarla? Quiero mucho saber qué sentiste. Y no olvides dejar tu like, porque ayuda al canal a seguir trayendo historias emocionantes y reales como esta. Y si todavía no estás suscrito, presiona el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte la próxima historia, que te garantizo que va a tocar tu corazón. Comparte este video con quien amas. Alguien puede necesitar escuchar una historia como esta hoy. Y ahora, haz clic en la próxima historia, porque ahí te espera otro cuento de vida, fe y renacimiento. Nos vemos allá.